Es la hora, como cada día viernes, en este momento preciso, él se instala y nos comienza a hablar de los adultos mayores y de todas las sugerencias. Pero esta vez no está solo. Es el momento del doctor Roberto Benítez Recio en su habitual segmento destinado a la salud, pero hoy está acompañado, y bien acompañado. Hola doctor, ¿cómo va? Buen mediodía. ¿Qué tal? Buen mediodía, Eduardo, ¿cómo estás vos? Como decís, bueno, estoy bien acompañado. El motivo es porque, bueno, ayer fue el Día Mundial de la Diabetes y ya venimos dando consejos todas estas semanas y va a ser varias charlas durante todo el mes de noviembre. Hoy nos está acompañando María Belén, que es la licenciada en nutrición, y ella también nos va a dar algunos consejitos para aquellos pacientes que tienen diabetes y necesitamos que ordene su dieta, qué tiene que comer, qué no tiene que comer, y eso es muy importante ordenarlo, y es un trabajo, como se dice, multidisciplinario, y la nutricionista tiene un rol muy importante en ordenarle los alimentos al paciente. Así que le presento a ella. María Belén, ¿cómo estás? Sí, bueno. Buenos días. Bueno, como nos dijo el doctor Roberto, vamos a hablar de los alimentos. Los alimentos son necesarios, como él dijo, para los adultos mayores. Voy a hablar de la calidad de los hidratos de carbono o los azúcares en los alimentos. Vamos a tener dos herramientas importantes, útiles. Uno es el índice glucémico y el otro es la carga glucémica de los alimentos que contienen azúcares. El índice glucémico lo que nos va a aportar es el punto determinado de que un alimento no suba el azúcar en sangre, y la carga glucémica va a contemplar la cantidad y la calidad de esos hidratos de carbono. Por ejemplo, si yo tengo una naranja en su estado natural, ¿qué me conviene? ¿Comer una naranja o el jugo de naranja? Esa es la elección que yo voy a hacer sabiendo cuál es su carga. Entonces voy a elegir la naranja. ¿Por qué? Porque tiene otro nutriente muy importante, que son las fibras, y eso va a enlentecer la absorción de la glucosa en sangre, del azúcar en sangre. En cambio, el jugo necesitamos más cantidad de naranja para preparar un vaso de jugo, y va a tener más contenido de azúcar, y eso me va a elevar el azúcar en sangre. Entonces hay que saber, por eso la importancia de estos alimentos, hay que saber cómo elegirlo, cómo seleccionarlo, cómo prepararlo, cómo combinarlo. ¿Para qué? Para que las personas puedan sentarse tranquilas y puedan disfrutar de la comida y no estar diciendo me sube o no me sube el azúcar en sangre. Termino esta comida, me va a caer mal. Entonces por eso la importancia de nosotros de que se acerque a su licenciada de nutrición, de que esté acompañada, de que acepte la educación o la información que se le puede dar para que la persona pueda comer tranquilamente. Otro beneficio para mantener estable el azúcar en sangre es el ejercicio físico. Tiene muchos beneficios. Uno de los más importantes es mantener el azúcar en sangre a niveles estables. Después también disminuye el colesterol y los triglicéridos. También te cambia el estado de ánimo, baja el peso, puedes mantener o bajar el peso, que es importante. Todo eso son muchos beneficios que hay que realizar ejercicio físico. Por supuesto que al iniciar lo importante es salir de la casa, levantarse de la silla. Por eso aconsejamos que vayan y caminen, siempre y cuando que tengan algunas zapatillas cómodas, porque hay que tener cuidado con los pies del diabético. El doctor les va a explicar el porqué. Sí, es importante el pie diabético, lo que decimos, porque es una de las complicaciones del paciente diabético, que lo que tenemos que prevenir son las úlceras, o que el paciente no se corte, que se infecte, porque cuestan cerrar esas heridas y que llevan a las posibles amputaciones del paciente. Entonces también con la parte de las uñas, que nosotros trabajamos con otro trabajo interdisciplinario que son los podólogos, nos ayudan mucho en ese sentido. Quería preguntarle a María Belén, aprovechando acá, cómo un paciente diabético se ordena durante el día esas comidas, se hace, cómo es su desayuno, su almuerzo, merienda, cena. Y yo quiero preguntarle por el tema de las frutas, doctor. Me pareció muy interesante lo que contó, porque ¿cómo yo identifico? Porque ahí veía una banana y tenía un color amarillo. ¿La banana es buena o no?
¿La consumo o no? Sí. La manzana, por ejemplo, vi que tenía color de los buenos. Sí. ¿Cuándo una fruta es buena o es mala? Bueno, la fruta principalmente tiene que no estar muy madura. Cuanto más madura se encuentra la fruta, cuanto más madura, más dulce es. Y eso es lo que alza los niveles de azúcar en sangre. Entonces, ¿cómo yo voy a saber? Está la banana que es de un color amarillito, bien amarillo, que tiene unas manchitas, unas tiritas negras. Esa no, esas están muy maduras. Entonces, ¿cuál debo elegir? La que está bien amarilla, pero con un tonito verde. Ese que todavía no está bien maduro. Muy buen dato. Otra cosa, la manzana también. La manzana generalmente cuando vos ya lo elegís y lo seleccionás, ya te das cuenta cuando es bien madura y cuando no, porque es blandita. Entonces tiene que ser la que es más consistente, más dura. Bueno, y comer con la cáscara. ¿Por qué? Porque la cáscara es un nutriente, que es la fibra, que va a enlentecer la absorción. No solamente están las fibras, también están las proteínas, las carnes, el huevo que enlentece la absorción, también están las grasas, el aceite que enlentece la absorción del azúcar en sangre. Una combinación perfecta de eso va a poder disfrutar la persona y mantener estable los niveles de azúcar en sangre. Muy interesante. Tu pregunta era, yo te interrumpí, doctor, perdóname. No, por favor. Me pareció muy interesante lo que la pregunta era cómo un paciente se ordena durante el día, durante el desayuno, almuerzo, merienda, cena, y con respecto a las bebidas. Por supuesto que siempre aconsejamos tomar agua, pero ¿qué me puede decir con respecto a las bebidas que son gaseosas o las bebidas que son saborizadas? Bueno, primero lo principal es realizar las 4 comidas al día: desayuno, almuerzo, merienda y almuerzo. No pueden saltearse. ¿Por qué? Porque si yo me salteo el desayuno, llego al mediodía con mucha hambre, con mucho apetito, y me doy los famosos atracones. Después también tratar de cenar, porque si no, si yo yo me voy en ayunas, me acuesto al día siguiente, me vuelvo a tomar mate y no llego a desayunar, llego al mediodía totalmente con un hambre feroz, y eso es lo que a veces es lo que nos hace comer demasiado, mayor cantidad de alimentos, y no es conveniente. Después, otra cosa que es en cuestión de las bebidas, hay muchos tipos de bebidas. Yo generalmente suelo aconsejar a mis pacientes que en 1 litro de agua pongan 2 o 3 rodajas de naranjas, de limón, de menta peperina, de jengibre, y lo pongan en la heladera con unas gotitas de edulcorantes, y después lo retiren y lo puedan beber. ¿Por qué no las gaseosas? Limitar el consumo de gaseosas. ¿Por qué? Porque tienen muchas cantidades de azúcar ocultas. Entonces, generalmente para las personas que son diabéticos no es aconsejable que beban las gaseosas, porque lo que me va a levantar es el índice glucémico, en este caso el azúcar en sangre. Impecable. Sí. María Belén, una consulta respecto de las gaseosas. Aunque sean de tipo light o cero, digamos, sin calorías. Siempre tienen edulcorantes, así que tanto como el edulcorante del azúcar, es decir, yo generalmente no aconsejo, es limitar su consumo. Mejor hagan preparaciones naturales, e incluso se puede hacer de 2 naranjas exprimidas con 1 litro de agua. ¿Por qué? Porque ahí ya le estás cambiando la propiedad, y entonces eso también facilita a las personas de consumir algo que no va a ser nunca el dulce de la gaseosa o el dulce de esto, pero vamos a ir acostumbrando el umbral alto que tenemos por esos alimentos procesados a llegar al umbral normal de nuestro sabor, de lo que era antes, lo que es el salado, lo que es el dulce, lo que es el agrio. Me consultan aquí respecto de por ahí en el control son de tomar todas las bebidas alcohólicas. ¿Hay una especie de escalafón de cuál es la más dulce y la que menos daño hace a pesar del alcohol? Sí, hay bebidas, por ejemplo, que es el whisky o vodka, que son puramente alcohol. Hay que tener control también con el alcohol, porque también produce hiperglucemia. Y eso es decir, me sube elevadamente. Una lata de cerveza me puede subir también los niveles de azúcar en sangre, así que tengo que tener cuidado. Recordemos también que el alcohol fija las grasas, y realmente tiene calorías. Y lo que me va a hacer es lo que yo me estoy tratando de cuidar durante toda la semana. El fin de semana voy y bebo, lo pierdo todo. Entonces hay que cuidarnos con eso. Clarísimo, María Belén. ¿Algo más, doctor? Sí, si querés ya no venga más. María Belén, estamos. ¿Todo bien?
Sí, simplemente decirle un dato que lo venimos viendo en los diferentes cursos que uno hace referente a diabetes, que la prevalencia hoy mundial, la cantidad de diabéticos que hay en el mundo, hoy actual, es de 425 millones de personas en el mundo. Pero ya una prevalencia para el 2045 que se va a estirar a 625 millones, tremenda, 200 millones más dentro de 25 años. Tremenda. O sea que es una enfermedad que ya no está ganando, y por eso son todas estas charlas, esta concientización a la población que recurra a su médico de cabecera y haga las consultas pertinentes. Siempre escucho decir a los médicos que en realidad no hay un síntoma que diga o que uno pueda saber que es diabético. Sé que hay mucha gente que no sabe que es diabético. ¿Cómo puedo tener alguna señal que me tengo que ir al médico, parece? Sí, una señal obviamente que es consultando al médico sería lo ideal. A veces hay controles en las plazas acá, en la Plaza Vera, donde le hace un pinzacito en el dedo, se toma la glucemia, y bueno, esas glucemias casuales se pueden encontrar que tenemos valores por encima de lo normal. Ya se le recomienda ir al médico, pero con un laboratorio es fundamental. Eso de que una vez uno va a orinar y ve algo, puede ver algo complicado, espumoso, por ejemplo, o no. Sí, con respecto a la orina, el paciente, uno de los síntomas que relata es la poliuria, que orina frecuentemente. Entonces, junto con la sed, que tiene mucha sed, que se da polidipsia, y que manifiesta que tiene mucho hambre, polifagia. Esas son las tres síntomas fundamentales que el paciente le relata al médico, junto con el laboratorio y otros síntomas más, puede llevar a un diagnóstico de diabetes. Impecable. Gracias a ambos, muy clarísimo, la verdad, clarísimo.